Hola hermanos, el día de hoy, 4 de julio del 2020, es sábado de la 13ª semana del tiempo durante el año. Termina nuestra semana 13 del tiempo ordinario y la terminamos con esperanza, con alegría. Yo sé que estamos viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, son tantos los que van falleciendo, tantos los contagiados, que nos golpea cada una de estas muertes, cada uno de estos contagios y nos sentimos que se va, como les diría, cerrando el círculo, ¿verdad? Y bueno, es probable, pero nosotros seguimos adelante con esperanza, poniendo la mirada en el Señor para que sea Él el que nos conduzca y nos guíe según su voluntad. Bueno, 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Tenemos tanto que orar por esta hermana nación, pedir por sus gobernantes, pedir por todos ellos. Es el país con mayor número de contagios, el mayor número de muertos también en el mundo producto de esta pandemia. Pero hay otras crisis también, ¿no? La crisis política, la crisis social que se ha levantado en estos últimos días y también tenemos que orar muchísimo por ellos para que los cimientos sobre los que fue fundada esta nación, que aun y cuando son cimientos un tanto, contrarios a la religión, contrarios a la fe, porque recuerden que fueron en su gran mayoría masones los fundadores de Estados Unidos, pero igual son cimientos legítimos y por eso ojalá no los pierdan y el respeto a la vida en todo, desde su concepción hasta su muerte natural, sea respetada. Bueno, y lógicamente también el tema del racismo, que honestamente es una locura en pleno siglo XXI. En fin, hoy es día de Santa Isabel de Portugal. Fíjense, hay otras Isabeles en la historia de España, ¿no? Por ejemplo, la hermosa Isabel, que era una mujer muy preciosa, Isabel, la esposa de Carlos I, o Carlos V, emperador de Alemania. Recuerden que ella va a provocar su muerte, la conversión definitiva de San Francisco de Borja, ya, porque él era uno de sus colaboradores y al morir ella y verla, que una mujer tan bella se descompuso, dijo: yo nunca más vuelvo a servir a un rey que pueda morir, y por eso precisamente su conversión, digámoslo así. Pero estoy hablando de esta Santa Isabel, a la que se le puso Isabel por el nombre de su tía abuela, que su tía abuela es Santa Isabel de Hungría, y por eso fíjense que muchas veces se le representa con el vestido. Por ejemplo, la imagen que está detrás mío en este momento es que ella escondía pan, Santa Isabel de Hungría, ¿ya? Y entonces cuando el rey se enteraba, la quería castigar, y en lo que ella desenvolvía su manto, lo que aparecían eran rosas. Y esa misma tradición se trasladó a la de Santa Isabel de Portugal. Ella nace en el año 1271 y va a morir en el año 1336. Pero una mujer, miren, primero una gran pacificadora, ¿ya? Su esposo Dionisio era un poco terrible, pero ella, él lo dejaba a ella hacer mucho, él la dejaba hacer mucho porque cuidaba de los enfermos. Ella misma, fíjense, se ponía ella a costurar, ella misma confeccionaba la ropa que le daba a los pobres. Linda realmente. Y gran pacificadora en la guerra entre su esposo y sus hijos, su hijo Alfonso, y en fin, toda la situación ahí. Fue canonizada en el siglo XVII por Urbano VII. En fin. Ustedes dirán: padre, pero hablar de reinas santas, es que la santidad es vocación de todos. Y si yo hablo de ella es porque también es necesario que potenciemos que nuestros gobernantes no pierdan de vista que la clave de su vida no es adinerarse, no es esa soberbia con la que a veces actúan, es la que tanto daño nos está haciendo. Y no, hombre, pongamos la mirada en si Dios nos ha colocado al frente de algo, de una institución, de un país, es para servir, no para servirnos. Bueno, terminemos de leer el profeta Amós desde el punto de vista litúrgico, porque ya no, la otra semana empezaremos a leer al profeta Oseas. Entonces termina Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Miren, el profeta Amós, el profeta de la justicia social, ha sido duro, yo les decía en estos días, ¿no? Él muy tajante, muy fuerte, sin medias tintas, pero fíjense, al final termina con un canto de esperanza, pues.
porque dice claramente, días vendrán. Claro, o sea, es que miren, cuando se señalan los errores de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, no es porque queremos que se queden en los errores, sino que lo que estamos esperando es que al contrario se superen estas faltas y tenemos esperanza. ¿Va a pasar esta situación de la pandemia? Sí, sí va a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero entonces pongámonos a trabajar para que venga un mundo nuevo, para que se forje una realidad nueva. Si vamos a volver a lo mismo de antes, no tiene ningún sentido. Por eso la importancia de reconstruir y de confiar en el Señor. Ya reconstruiré como era en otros tiempos, dice. Pero claro, hay que ir más allá. Hay que siempre aspirar a algo mejor. Lindo el profeta de la justicia social que entiende que no solo es la denuncia, sino el anuncio confiado de que tiempos mejores deben venir. Bueno, el Evangelio. Entramos a uno de esos textos que a veces le dice a la gente, esto es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Bueno, no sé si sea tan difícil si lo leemos desde la perspectiva de por qué Jesús lo está diciendo. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie eche el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apartamos del contexto. Son discípulos de Juan los que llegan a hablar con Jesús. Juan había declarado que él era el amigo del novio. ¿Ok? Fíjense, por eso es bonito, pues Jesús luego hace la relación a los amigos del novio. O sea, hay una realidad nueva, hay una nueva alianza. La boda es el signo de la alianza, ¿no? Y entonces por eso hay una nueva alianza, que ha sido Juan el que la ha inaugurado. Sí, miren, los judíos ayunaban, sobre todo los fariseos, lunes y jueves. O sea, eran los días que se ayunaba. Y igual hacían, supongo, los discípulos de Juan el Bautista. Pero Jesús lo que está queriendo plantear es esto. La nueva alianza, por eso la imagen de la boda, obliga a una novedad, a ver las cosas. No podemos seguir haciendo las cosas que se han hecho en el pasado por repetitividad. No estamos repitiendo, sino que lo que estamos es progresando, estamos avanzando. Y entonces, sin quitarle el valor ascético, o sea, el valor de sacrificio al gesto del ayuno, que nos vuelve humildes, nos vuelve conscientes del consumismo, nos vuelve conscientes de que nosotros muchas veces tenemos tantas cosas innecesariamente. Entonces para eso sirve también el ayuno. Pero si se fijan, lo radical del asunto es radicalidad en el seguimiento para encontrar algo nuevo. Y entonces por eso supera, no andemos tapando las cosas, ¿no? Hay una rotura, pongámosle un parche. Es como que está la pared rajada y la repellamos, pero la repellamos sencillamente así por encimita, ¿verdad? Y la pintamos para que nadie note que está rajada. No, es la profundidad, la nueva alianza que nace con Cristo, entra hasta el corazón del hombre. No es una alianza sellada con un cordero, entendido como un animal, ¿no? Sino con la sangre del mismísimo Dios que se ha hecho hombre. Entonces, por eso, la novedad, ¿ya? A vino nuevo, odres nuevos. Entonces, a esta realidad nosotros también tenemos que aprender a vivir la esperanza con una novedad. No queremos volver a lo de antes. Eso es un remiendo, sino vivir en la novedad de la alianza que se ha sellado con el Señor Jesús en su cruz. Bueno, terminemos haciendo oración. Señor, decimos que nos gustan las novedades, pero nos gusta pensar, decir y hacer siempre lo mismo. Nos cuesta dejar nuestras rutinas y prejuicios. Nos cuesta cambiar nuestra forma de vernos, de verte, de ver el mundo. Nos cuesta aceptar la novedad, sobre todo si esa novedad exige un cambio por nuestra parte. Nos cuesta aceptar la novedad del Evangelio, la novedad de tu palabra, la novedad de tu vida. Haznos odres nuevos, para acoger el vino nuevo de tu amor y tu perdón sin merecerlo, porque a nosotros nos cuesta amar y perdonar a quien no lo merece. Haznos odres nuevos para dejarnos encontrar por ti, porque a veces creemos que, cuando te buscamos, tú juegas al escondite con nosotros. Haznos odres nuevos para seguir el camino que nos señalas, porque no estamos convencidos de que tú nos conduces a la felicidad y a la libertad más grandes. Haznos odres nuevos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos. Pásenla bien, oren mucho
Mucha prudencia, por favor. Oremos mucho, sobre todo por nuestros enfermos y por las personas que ya el Señor ha llamado a su presencia.